Iglesia de Cristo Ebenecer, Osana Tegucigalpa. Somos prosperados por la palabra. Dios les bendiga mis hermanos. Soy el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecer Osana, aquí en Tegucigalpa. Para mí es un placer poder compartir la palabra el día de hoy. Rápidamente quiero que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 18, verso 6. Vamos a leer la versión del lenguaje textual. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En mi angustia invoqué a Yahweh, clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quiero que me acompañe a orar para que pongamos todo lo que vamos a hablar este día en las manos del Señor. Padre eterno, en el nombre de Cristo nos dirigimos a tu altar, delante de tu presencia. Me presento para que puedas usar mi boca y mi lengua, Señor, y trasladar la bendita palabra que viene de parte tuya, porque toda buena dádiva proviene de parte tuya, Señor. Te pido que tomes el control del ambiente y que tanto, Señor, aquí en este lugar como en cada uno de los hogares de mis hermanos sea recibida esta bendición y esa palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle un poquito, hermano, acerca de lo que es la intercesión. Pero quiero tipificarlo con hombres y también, si es posible, con mujeres. El tema que quiero compartir con ustedes lleva por nombre el poder de la intercesión. Para que vayamos entendiendo un poquito mejor esto, intercesión es orar, intercesión es pedir, implica rogar, implica suplicar. Cuando nosotros estamos orando, es que obviamente estamos pidiendo una instrucción. Cuando nosotros estamos pidiendo, es que estamos demandando un derecho. Y cuando nosotros estamos rogando, que esto es un nivel más profundo de lo que podemos aplicar nosotros como hijos de Dios, tenemos que entender que tenemos ese derecho espiritual de ir un poquito más allá de la oración. En este caso sería interceder. Entonces, como ya vimos que obviamente una cosa es la intercesión cuando se personifica y una persona empieza a interceder, entonces esa persona se llama el intercesor. ¿Quién es el intercesor? Bueno, es una persona que recibe los juicios y obviamente por medio de ellos detiene el furor, la ira, la venganza de lo que pueda suceder en medio de un juicio, con un juez o con una parte defensora. Entonces la oración, hablando ya de manera espiritual, es el poder inherente del creyente, obviamente para que de manera espiritual podamos ir desarrollando un beneficio espiritual para otros. Entonces el que intercede es el que se pone en medio. Por eso se llama intercesor, el que está en medio entre un juez y entre una persona que ha sido acusada. Pero quiero que vayamos a la Biblia para que entendamos de mejor manera. En Génesis capítulo 6, verso 7, la versión de las Américas dice: por eso dijo: voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Verso 8. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Entonces, voy a ver acá lo primero. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con Noé? Pues Noé, hermano, fue un hombre que demostró ser leal
demostró ser obediente delante del Señor. Por eso es que dice el Señor acá, mire, agarré esta versión porque está mejor traducida. Dice, estoy muy triste de haber hecho a la humanidad. Entonces el Señor tenía un juicio sobre la tierra, pero habían personas que eran justas, y en este caso Noé. Entonces viene Dios y le hace, hermano, ver a Noé, porque Noé era un hombre de Dios, era un hombre que oraba, era un hombre que levantaba oración, que levantaba altar. Entonces voy a irlo anotando acá para que vayamos extrayendo toda la bendición de esto. El primer hombre que voy a ver este día es Noé. Noah le dicen los estadounidenses. ¿Qué me enseña Noé? Me enseña Noé que la intercesión de este hombre obviamente provocó, hermano, una salvación familiar. Obviamente Noé, hermano, le predicó a toda la humanidad en ese momento. Pero lo que en realidad trajo fue una salvación familiar, porque dice la Biblia que su familia fue salva. Fue salva su esposa, fue salvo sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Y muy interesante entonces, porque Dios recompensó la obediencia de Noé a tal grado que la salvación alcanzó su casa. Noé no solamente le predicó a los de su casa, le predicó a los vecinos, le predicó a toda la comunidad, pero ellos no quisieron entender. Y entonces dice el Señor, por la maldad voy a tener que borrar este mundo, voy a tener que destruir la humanidad. Pero mire usted, como estamos hablando del poder que tiene la intercesión, ya había un juicio sobre esta humanidad. Esto estamos hablando que aproximadamente pasó hace algunos 5,000 años aproximadamente. Entonces viene el Señor y antes del diluvio utiliza la oración de Noé. Mire usted, utiliza el Señor la oración de Noé para poder tener misericordia y rescatar a los que obedecían. En ese caso, qué mejor predicador, hermano, que Noé, porque salvó su casa. Entonces yo voy a poner algo acá que me llamó la atención, porque más adelante la Biblia pone a Noé como un pregonero de justicia. Fíjese usted, interesante, porque entonces dice la Biblia que Dios recompensó lo justo que era Noé. Entre todo lo que estaba sucediendo en aquel momento en el mundo, Dios recompensa la vida de Noé. El pecado de aquella humanidad entristeció el corazón de Dios, que a tal grado, hermano, que dijo Dios, tengo que destruir a esta gente porque no quiere convertirse. Y había un pregonero de justicia, Noé. Pero no solamente se trata de predicar, sino que también se trata de interceder. Y tenemos que aprender, así como Noé, que nuestra intercesión va a provocar cambios en la esfera terrestre y va a provocar cambios también en la esfera espiritual. Mire, Dios entonces utilizó esa oración de Noé para salvar su familia. Entonces quiero que me acompañe al siguiente punto, en Génesis 19:29, siempre viendo un poquito acerca de esto de la intercesión. Dice, y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Entonces, mire, voy ahorita un poquito más adentro. Estamos viendo qué poder tiene la intercesión. Con Noé nos enseña que ese poder sirvió para que su familia fuera salva. Ahora encuentro otro hombre de intercesión. Mire, estoy hablando de personajes bíblicos. Encuentro a Abraham. Estoy aquí, quiero que me ponga atención. Abraham con H. Abraham también tiene una intercesión, pero esta intercesión es para que se escape del juicio sobre una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra, a la cual Dios también por su pecado y por su desobediencia había determinado destruir. Pero mire que viene Dios, hermano, si usted conoce la historia, Abraham solo sin H, Abraham, hermano, levantaba altares. Y él oraba, intercedía, pero no tenía una repercusión tan pesada como la tuvo esta. No estoy diciendo que las oraciones de Abraham no valían, pero cuando Dios le pone el ruá a Abraham y le dice, Abraham será tu nombre, entonces Abraham empieza a levantar altar. Y dice la Biblia que Dios empieza a tener una comunicación más cerca con él. A tal grado, hermano, que dice que llegaron espiritualmente 3 personajes tremendos que tipificaban la Trinidad. Lo visitaron a Abraham. Y cuando ya se iban, hermano, dice que vieron la ciudad de Sodoma y Gomorra por un lado, y entonces dice que se retrocedió
esos seres, hermano, y le dijeron, voy a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer con esta nación. Y entonces dice que le comentó, fíjate Abraham, voy a hacer esto y esto. Y entonces Abraham empezó a interceder. Si usted lee la Biblia, dice que aquí hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. ¿Por qué dice? Porque se acordó Dios de quién. Se acordó de Abraham. Entonces mire, como estamos hablando acá del poder que tiene la intercesión, ya vimos el poder que tiene la intercesión de Noé. Mire la intercesión de Abraham, el padre de la fe. Esta intercesión de Abraham me está hablando que le ayudó a su familiar, mire, a su familia, le ayudó a escapar del juicio. Y aquí tal vez vamos a hablar algunas cositas, porque entonces viene hermano Abraham, y entonces le empieza a negociar con Dios en la intercesión. Si hubieran 50 justos, ¿destruiría Sodoma? Si hubieran 50 no la destruyo. Pero no hay 50. Bueno, 40. Y así se fue Abraham, hermano, hasta que llegaron a 10. Si hubieran 10 justos, ¿salvaras la ciudad? Y fíjese qué interesante que dice la Biblia que el Señor dio su vuelta y se desapareció. Dice que se desapareció. Ahora, me llama la atención que cuando ya viene el juicio sobre esta ciudad, entonces tenemos que recordar algo. Dios se acuerda de las intercesiones. Dios se acordó, dice este versículo, y por eso busqué Génesis 19:29, porque aquí dice que el Señor se acordó de la intercesión de Abraham. Entonces, nuestra intercesión por otros siempre debe de basarse en la voluntad del Señor, no en lo que nosotros queremos. Porque Noé pidió por su familia, pero también me imagino que estaba pidiendo por la humanidad, que no la destruyera. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? La humanidad no se arrepintió, pero voy a salvar tu familia. Pero ahora viene Abraham y le dice, Abraham, voy a destruir aquella ciudad. Mira qué terrible. Y Abraham se pone a interceder, y entonces le dice, mira, si hubieran 10 no la destruyera. Y algunos comentaristas bíblicos dicen, hermano, que este Lot, por lo menos en su círculo familiar, habían por lo menos 10 personas ahí. Pero cuando Abraham le dijo, si hubieran 10 justos, los salvaras. Si hubieran 10, no destruyo la ciudad. Pero quiere decir que dentro del círculo de la familia de Lot no eran justos. El único justo era Lot. Pero mire qué interesante, que dice la Biblia, en el libro de los Hebreos lo encontramos en el capítulo 11, dice la Biblia, el justo Lot afligía su alma. Entonces quiere decir que por uno, otra vez, mire, podemos encontrar, por uno se alcanzó la salvación. Pero mire qué terrible, no se salvaron todos. Al final va a encontrar usted que el que salió de Sodoma fue Lot, sus 2 hijas y su esposa. Pero su esposa a la mitad del camino se perdió, se convirtió en una estatua de sal. Ahora, lo que le quiero dejar entonces aquí es que Abraham está puesto como intercesor. Y obviamente, hermano, Abraham, Dios lo utiliza, fíjese usted, para crear una nación de él. Dios utiliza a Abraham para para escogerse una nación. Entonces Dios utilizó a este hombre. Dios le da un llamado, hermano, a los hijos del reino. Les da llamado para que nosotros intercedamos. Estamos llamados a interceder. Dios está interesado en escucharnos a nosotros clamar. Dios está interesado, hermano, que usted y yo estemos clamando. Hay muchas peticiones, hermano, en este tiempo tan complicado que hemos estado viviendo. Hay muchas peticiones por las cuales nosotros tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor que, hermano, haga salvación y misericordia. Ahora, voy a avanzar un poquito más adelante. Quiero que me acompañe adelante. Voy a irme al libro de los Hechos 7:35 en la Biblia de las Américas. Quiero ver otro personaje, pero mire lo que dice Hechos. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, mire usted, qué interesante. Tenemos que aprender las intercesiones. Y ahora ya entramos a Moisés. Pero antes de pasarnos a Moisés, entonces hay que poner aquí en Abraham. Se nos olvidó poner acá, pero aquí lo ponemos. Que nuestra intercesión tiene que estar basada en la voluntad divina, no en lo que nosotros queremos, sino que siempre nuestra intercesión tiene que estar puesta en la voluntad divina. Ok, ahora en el versículo que leemos acá, hay un hombre que intercede. Fíjese usted qué terrible. Dios, hermano, escucha el clamor de un pueblo que está orando, un pueblo que está clamando, que es el pueblo de Israel, que está esclavo en Egipto.
Cuando este pueblo clama por un libertador, clama para que lo saque el Señor. Entonces Dios dice, voy a levantar un hombre que los liberte, voy a levantar un hombre para que yo me entienda con ese hombre, y a través de ese hombre yo voy a escuchar el clamor de todo este pueblo. Dios viene, hermano, y libera al pueblo de la esclavitud. Entonces la intercesión de Moisés, voy a poner aquí, Moisés, me está hablando de que Moisés es uno de los hombres escogidos, un hombre ícono, interesante, porque ¿qué dice aquí? El mismo Dios lo envió. ¿A quién? A Moisés. Y por eso tomo el Nuevo Testamento. Envió Dios a Moisés para que fuera gobernante, y mira qué interesante, y libertador. Gobernante y libertador. Entonces, por medio de Moisés, mire lo que pasó: liberar de esclavitud. Esto es muy importante, porque ahora quiere decir que nuestro ministerio terreno es, hermano, que se rompan las cadenas de la esclavitud que el pueblo de Dios tiene. Mire qué terrible esto, que ahora lo tenemos que trasladar al ministerio espiritual, porque así como Dios escogió, como Dios envió, voy a tomar esa palabra que está ahí, Dios envió a Moisés para gobernar y para libertar. Hoy en día hay ministros puestos en las congregaciones. ¿Con qué objetivo Dios trae estos ministros? Para gobernar y para liberar a su pueblo. Moisés, hermano, fue un hombre que fue usado para liberar a Israel de la esclavitud, porque estaba siendo oprimido por Faraón, que en este caso, hermano, para nosotros Faraón puede ser el mundo, puede ser el Dios de este mundo. Pero fíjese usted, Dios escucha nuestro clamor y mueve el cielo y mueve la tierra para enviarle la ayuda a sus hijos. ¿Cómo lo hace el Señor? Pues por medio de hombres y por medio de mujeres también. Ya vamos a ver más adelante. Como estoy en este punto, entonces aquí voy a ponerle en este punto que Dios envía respuesta. Mire, Dios en este punto con sus ministros, con la intercesión, Dios envía respuesta a través de sus siervos. Y podemos ver tan interesante ahora, hermano, que Dios, hermano, está tratando de siempre estar en comunicación con su pueblo. Está hablándonos ahora por medio de los dones del Espíritu Santo. Dios siempre está manifestando, hermano, su respuesta a través de los ministros, a través del ministerio. Quiere decir entonces que mientras hay esclavitud, hermano, va a haber un hombre de Dios levantado para poder ejecutar la liberación de ese pueblo. Entonces Dios utilizó a Moisés para liberar al pueblo de Israel, pero utiliza, fíjese que en algunos de los pasajes que logramos leer y que logramos poder entender acerca de la Biblia, escuchamos que Moisés, hermano, estuvo intercediendo por el pueblo. Dice la Biblia que Dios decía, voy a entenderme con Moisés, yo voy a hablarle a Moisés cara a cara. Con ustedes no me voy a manifestar, me voy a entender con él. Y entonces Moisés subía al monte y allí, hermano, dice que él intercedía. Hermano, tan agradable era para Dios poder tener una comunicación, que dice que le dio las tablas de la ley a Moisés. Fíjese usted qué interesante, porque cuando vemos que esto se está manifestando, que esto se está moviendo, quiere decir que Dios, hermano, se agrada de los hombres y de las mujeres que nos ponemos en la intercesión. Porque el punto es, ¿por qué oramos? Porque mire, aquí no solo se trata de decir, bueno, Señor, aquí vengo a orar, te quiero pedir esto y esto, y empezamos a pedir en la oración. Dios quiere que nuestro corazón vaya un poco más allá de eso. Cuando Él nos deje el modelo de la oración, el Padre Nuestro, dice, el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza un modelo de oración que lo que primero nos explica es que tenemos que entrar adorando a su presencia. Pero nosotros, hermanos, a veces entramos brusco y directamente, Señor, aquí estoy y te pido por esto y por esto, y directamente estamos pidiendo. Pero esa es una tarea intercesora. El intercesor, hermano, tiene que aprender esto, porque tiene que llegar con ganarse el corazón de Dios. Una vez que hacemos los pasos como Dios nos dijo que lo hiciéramos, podemos poner las peticiones en el altar y vamos a ver la respuesta del cielo, así como estos hombres de Dios alcanzaron la respuesta. Mire, Noé alcanzó la respuesta y salvó su familia. Los demás no se quisieron salvar, pero salvó su familia. Viene Abraham, hermano, intercede por Sodoma. Mire usted, Abraham sabía que había un familiar suyo ahí, pero no solamente está intercediendo por su familiar, por toda la nación.
Pero al final Dios salvó el familiar de Abraham. Ahora Moisés, Dios lo levanta. Y se levanta un gobernante y se levanta un libertador para entenderse directamente con la intercesión de este hombre para liberar a su pueblo de la esclavitud. Entonces mire, ya llevamos 3 ejemplos hermosos y lindos. Ahora, quiero que me acompañe al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Dice la Biblia: y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Mire qué lindo, mire qué interesante. Vemos otro hombre de Dios. Creo que estoy tratando de llevarlo de una manera cronológica, ¿verdad? Tal vez los versículos bíblicos no están cronológicos, pero estoy tratando de llevar los personajes cronológicos para poderle mostrar que Dios, a través de la historia bíblica, siempre ha usado las oraciones, y en este caso por el tema, el poder de la intercesión. Dios está usando, hermanos, la intercesión de los ministros para efectuar milagros poderosos en su pueblo y en la familia de los que son hijos de Dios. Ahora estoy viendo acá a un hombre, voy a ponerlo acá como el punto número 4, encuentro a Elías. Usted conoce a hermano Elías, un hombre de oración. De Elías creo yo que no tenemos que hablar tanto, ¿verdad? Porque ya se ha hablado hasta el cansancio de Elías. Es uno de los testigos, hermano, marcado al 100%. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Yo le puse en el subtítulo acá: proveer recursos. ¿Sabe por qué? Porque la oración o la intercesión de Elías sobre su pueblo hacía que el cielo se cerrara para que no lloviera. Pero también la oración de Elías abrió los cielos para que lloviera. Y esto provocaba que se desatara, hermano, los recursos del cielo. En este versículo dice que está intercediendo Elías y dice: Señor, que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios. Entonces voy a poner acá, cuando estamos hablando acerca de esto, estamos hablando entonces que la intercesión sirve para proveer recursos. ¿Qué recursos, hermano? ¿Qué recursos te faltan a ti? ¿Qué recursos nos faltan, hermano? ¿Qué recursos nos faltan? Porque entonces tenemos que entender que Dios tiene que utilizar tu intercesión y tu oración para enviar, hermano, los recursos. ¿Qué necesitas? Entonces intercede. Somos enviados, hermano, por Dios para realizar su obra, y juntamente con el llamado, Él nos va a abastecer de los recursos. Cuando Dios nos llama, hermano, como ministros, cuando Dios nos llama como pastores, quiere decir que Dios, hermano, se va a encargar de proveerte los recursos. Si Él te llamó, Él te va a proveer los recursos. Estamos en una situación complicada y difícil. ¿Qué necesita el pueblo de Dios en este tiempo? Entonces viene Dios y dice: yo soy tu Dios. Entonces Él es nuestro recurso. Él nos va a abastecer. Entonces quiere decir que cuando Elías se para en el altar e intercede por el pueblo, entonces se suelta el poder de la intercesión, y a eso le vamos a poner abastecimiento. Hermano, ¿qué es estar abastecido? Que todo lo que ocupe. Si necesita salud, por ejemplo, pídala, el Señor se la va a dar. Dice la Biblia, hermano, que cuando Él escogió a los 70, Jesús escogió a los 70 y los mandó a predicar, dice, le dio el poder para liberar a los endemoniados, a los enfermos. Y dice, para que los enfermos recuperaran su salud. Entonces el poder, hermano, que la intercesión tiene, porque la intercesión es un instrumento muy hermoso, desata que los recursos del cielo vengan sobre su pueblo. Y si necesitamos que se recupere la salud, entonces, hermano, Dios nos va a recuperar la salud. Dios lo va a hacer, yo lo creo. Solamente es, hermano, que tengamos el poder de Dios a nuestro favor. Dios, hermano, enviaba fuego del cielo si Elías intercedía. Dios enviaba la lluvia del cielo si Elías intercedía. Entonces el Señor nos va a ayudar a completar
Hermano, todo lo que tenemos que realizar, tenemos un llamado que ejecutar. Dios te llamó, amén, es lo primero. Y Dios al que llama capacita. No es que primero tienes que estar capacitado, primero tienes que tener llamado. Si Dios ya te llamó, ya la hiciste, hermano. Porque si Dios te llamó, Él te va a capacitar. Y por lo que estamos tocando en este punto 4 es, Dios te va a abastecer, te va a proveer los recursos necesarios que tú estés ocupando. Mire, estoy emocionado con esto, pero quiero tocar todavía algunos otros personajes que me faltan. Primera de Samuel 1:12, en la Biblia de las Américas, mire lo que dice. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Ya aquí nos estamos metiendo a varios niveles, ¿verdad? Mire, para las hermanas también que me están oyendo, aquí hay un punto a favor. Aquí hay una mujer intercesora, Ana. Mire qué terrible esto. Aquí hay una mujer intercesora. Pero fíjese usted qué interesante, porque hemos visto ahorita 4 hombres terribles, ¿verdad? Pero ahora voy a utilizar a una mujer. Mire usted qué interesante, porque fíjese, hermano, que tenemos ese pensamiento, ¿verdad? Que cuando decimos cuál es el equipo de intercesión de la iglesia y solo, hermanos, se señalan a las mujeres. No. Sí, también los hombres tenemos que interceder más como cabezas de familia. Y si hay mujeres que son cabezas de familia, con mayor razón. Entonces, la intercesión de Ana, usted sabe que cuando hablamos de Ana, inmediatamente la identificamos con la palabra oración. Ahora, mire qué interesante, porque dice que cuando ella hablaba en su corazón. Entonces, vuelvo a repetirle lo que le decía al principio. Interceder es rogar, interceder es pedir, interceder, hermano, es poner nuestros ruegos en las manos del Señor. Ella tenía una petición. Ella quería que se ejecutara un milagro en ella. Ella tenía esterilidad. Pero su oración era que se anulara esa esterilidad. Ahora, Ana, hermano, mire usted la intercesión de Ana. Ella se fue al templo, ella oraba en su casa. Pero mire la enseñanza de Ana. Porque la contestación, hermano, a nuestras oraciones afectará a nuestras familias y por ende a nuestra nación. Todas nuestras peticiones. Si tú estás pidiendo para que Dios opere un milagro en tu vida, eso va a afectar a tu casa y obviamente tiene que influir a tu ciudad donde tú vives. Porque perdóneme, hermano, ¿qué pasaría si usted tiene un muerto en su casa? Que Dios no quiera, pero imagínese, hay un muerto en su casa. Y dice la Biblia que orarán por los muertos y resucitarán. Y usted ora por esa petición específica y que usted quiere que ese familiar suyo vuelva a la vida y ora. Y Dios le contesta porque Dios es poderoso. Si la Biblia dice que la iglesia del principio oraba por los muertos y resucitaban y vuelven a la vida, así, hermano, como muchos ejemplos podemos ver bíblicamente. Va a ser un beneficio para tu familia, pero perdóneme, va a ser, hermano, una noticia en las redes sociales, se va a hacer viral. Y en esa ciudad, hermano, yo le apuesto que van a empezar a llegar a esa casa y van a preguntar ¿qué Dios se hizo eso? El único que puede hacer eso es nuestro Dios. Es nuestro Dios, porque Dios, hermano, anula decretos contrarios. Dice Colosenses 2:14 que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Esta mujer se para por su familia. Y fíjese qué interesante. Ana, hermano, anuló un decreto contra ella porque la estéril era ella. Elcana tenía otra mujer, creo que era Penina, si no mal recuerdo. Y Penina era, hermano, era abundante, era fértil, tenía hijos con Elcana. Pero fíjese que Elcana, hermano, honraba a Ana. Nunca le faltaba, dice que siempre le daba su porción. Pero a Ana no le era suficiente y entonces le pidió al que puede solventar. Entonces, hermano, afectó la nación. La petición de Ana, mire usted, hermano, sabe, voy a ponerlo acá. Afectó la nación. La nación. Dice la Biblia que no habrá estéril en el pueblo del Señor. No habrá estéril. Y podemos hablar aquí de la esterilidad en muchas cosas. Esterilidad financiera, esterilidad física,
esterilidad en los negocios, esterilidad familiar. Usted puede hablarlo de muchas cosas. Pero mire el trato que hace Ana y le dice al Señor: si tú me contestas mi petición, yo te voy a entregar a mi hijo a tu servicio. Mire la determinación de esta mujer. Y usted va a encontrar en la Biblia, hermano, que después de que Ana recibe, hermano, la contestación, ella está, dice, con su corazón. Por eso lo subrayé aquí. Ella hablaba con su corazón. No era un sentimiento natural, era un sentimiento espiritual. Y cuando Dios le contesta a Ana, dice que en ese momento que Ana llegó a su casa, el Cana tuvo relaciones con ella. Inmediatamente dice la Biblia que Dios se acordó de Ana y quedó embarazada. Nace Samuel, un hijo de Ana, tremendo. Y Ana dice que lindo es el Señor, es poderoso, pero le tocó entregarlo porque ella había hecho un voto. Y entrega a Samuel. Y cuando ella entrega a Samuel al servicio de Dios, vemos entonces que Dios empieza a restaurar, hermano, Israel, y levanta a Samuel con tres funciones. Lo levanta como sacerdote, lo levanta como juez y lo levanta como profeta. Había un profeta antes de Samuel. ¿Cuál era? Elí, que es el mismo que estaba aquí en esta historia. Pero solo era sacerdote. Y mire cómo impactó. Por eso lo puse aquí. Esa petición, esa intercesión de Ana afectó no solo su casa, no solo su familia, afectó a la nación, porque todo Israel se benefició. Dice la Biblia que Samuel era un hombre conforme al corazón de Jehová. Mire qué lindo esto entonces, hermano, porque vemos cómo Dios contesta nuestras oraciones, nuestras súplicas. Estoy en el punto 5. Entonces, mire, voy a avanzar al punto 6 porque todavía tengo que mostrarle otras cosas. Váyase conmigo a Daniel capítulo 6, verso 13 en la Biblia de las Américas. Dice la Biblia: entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Aquí están ya tronando los chicharrones, hermano. Aquí ya estamos en ligas mayores, ¿verdad? Aquí estamos hablando, hermano, del profeta Daniel. Hermano, este hombre tenía una revelación terrible, Daniel. Recuerde que Daniel significa Dios es mi juez. Pero me llama la atención que Daniel oraba 3 veces al día. Aquí la Biblia lo dice. Y mire, y no es que oraba por el desayuno, por el almuerzo y por la cena. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que este hombre de verdad oraba 3 veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Lo que quiero dejarle aquí es entonces que dicen que hubo un mandato. Mire usted aquí qué terrible. Hubo un mandato malintencionado de un gobernante sobre la costumbre de un hijo de Dios. Y lo que querían era dañarlo. Muy parecido, hermano. ¿No le parece a lo que estamos viviendo hoy en día? Voy a tratar aquí de colocar a Dani. Voy a ver aquí a Danielito, hermano. Qué tremendo. Daniel oraba 3 veces al día. Creo que hasta lo enseñamos en la escuela bíblica, ¿verdad? 3 veces oraba Daniel en el día. Pero lo que me llama la atención es que Daniel tiene un propósito por su oración. Daniel no solamente estaba queriendo desobedecer a la autoridad, no estaba haciendo eso. Porque la Biblia dice que hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y ese ejemplo, hermano, lo encontramos plasmado en la Biblia, en la vida de Daniel. Porque Daniel está teniendo una oración con propósito. ¿Cuál es la oración con propósito? Sanar la nación. Muy parecido a lo que tenemos que estar haciendo nosotros ahorita. Nuestra oración, nuestra intercesión, porque estamos hablando del poder intercesor. Daniel se paraba, hermano, y mire, en su ventana, y abría la ventana y oraba hacia Jerusalén, a donde estaba en ese momento el templo. Y oraba Daniel, y hermano, y cuando decretaron que era prohibido orar, que el que orara, el que abriera oración o levantar altar iba a meterse a un pozo. Daniel, hermano, dijo: yo sé a quién le oro, yo sé a quién le sirvo, yo sé a quién le clamo, y yo sé que si él me da este privilegio de hacerlo, me va a liberar de cualquier decreto secular. No estoy diciendo que seamos rebeldes con la autoridad, pero estoy enseñándole, hermano, que el poder libertador de nuestro Señor es más grande que las cadenas que tenga este mundo. Daniel entendía bien esto.
Daniel estaba orando, hermano, para que Israel fuera sacado de la esclavitud, fuera sacado, hermano, de la cautividad, porque, hermano, Babilonia estaba poniendo su reinado sobre Israel. Entonces Dios utilizó, mire, hermano, utilizó la oración de un hombre para libertar a Israel. Entonces, ¿no será que Dios está clamando? Perdóneme, clamando, ¿será? ¿Será que Dios está clamando? No. Los que tenemos que clamar somos nosotros. Dios solo está escuchando. El trabajo de Dios es abrir las puertas. El trabajo de Dios es enviar la respuesta. El trabajo de Dios es sanarnos. El trabajo de Dios es enviarnos de su bendición. Ese es el trabajo de Dios. El trabajo nuestro es interceder. Entonces, mire, lo voy a poner acá. Si nosotros no tenemos propósito, no podemos, hermano, encontrar la respuesta. La intercesión de Daniel era una oración con propósito. Propósito. Entonces, mire qué interesante. Ya estamos viendo cómo el poder de la intercesión lo descubrieron estos ministros, estos hombres y mujeres de Dios. Entonces, a veces, hermanos, nosotros no creemos, tenemos duda que Dios pueda obrar, y por eso es que a veces no actúa Dios. Dios está esperando que su pueblo interceda. Dios está esperando eso. Cuando nosotros logremos entender esto, Dios, hermano, va a enviar. Él está dispuesto. Él es el Dios dueño del oro y de la plata. ¿Qué es lo que necesitas? Solo intercede. Por eso es que encontramos ese pasaje muy famoso. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré. ¿El qué? Sanaré su tierra. Daniel estaba pidiendo por su nación. Hermano, perdóneme, tenemos que ponernos por nuestro país, tenemos que levantarnos en oración. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Yo le digo acá a los hermanos de la congregación, demos gracias al Señor, porque los pronósticos que habían, hermano, para nuestro país eran terribles y catastróficos. Tal vez ahorita no estoy diciendo que no sean malos, sí, son malos los pronósticos sobre este virus y esta enfermedad que nos ha atacado, pero no ha llegado a las proporciones que se nos había pronosticado. Y yo creo que ha sido porque Dios ha estado escuchando las oraciones de su pueblo, porque Dios ha estado escuchando las oraciones de sus hijos, porque Dios les ha dado sabiduría a esos médicos. ¿Cuántos recuperados tenemos, hermanos? Y eso tiene que ser algo que nos llame mucho la atención. ¿Cuántos recuperados hay? Eso también es porque han habido hombres y mujeres que se han levantado para interceder por la sanidad de su nación. Tenemos que, hermano, hoy más que nunca, si antes estábamos orando, pues hoy hay que doblegar esos esfuerzos para que sigamos intercediendo al único que puede darnos la respuesta, que se llama Jesucristo. Mire, voy a ir finalizando. Véase conmigo a Hechos capítulo 1, verso 14, en la versión Martín Nieto. Voy a leer esa versión. Mire lo que dice la Biblia. Todos ellos hacían constantemente oración en común con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces mire, aquí estamos hablando del poder de la intercesión. Entonces si usted y yo, si usted me está siguiendo el hilo conmigo y ha estado conmigo este tiempo, vamos a entender algo tan hermoso y poderoso, que ahora la intercesión está con la iglesia. Dios, hermano, está esperando que su pueblo interceda, porque así como ha usado las oraciones de estos siervos y siervas, ha usado estas oraciones para él desatar la bendición. Está, mire, aquí tengo la entidad femenina de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar intercediendo. Ahora, quiero que ponga atención a un detalle. Aquí dice, ellos estaban en oración en común con las mujeres. Entonces, hermano, el equipo de intercesión de la iglesia no son unas cuantas mujeres de edad, porque así se nos ha enseñado tradicionalmente. No, mire lo que dice la Biblia. Estamos leyendo Hechos capítulo 1,
¿Quiénes eran los del equipo de intercesión de la iglesia primitiva? Hombres y mujeres. Entonces aquí es, mire, todos. Mire, todos en oración. No, ahí dejemos que las señoras de la tercera edad estén orando, el pastor ahí, déjelo roncar y déjelo dormir. No, hermano, dice aquí que los apóstoles estaban en constante oración, pastores, evangelistas, profetas y maestros, todos los ministerios. Ahí estaban todos. Dice que estaba con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es interesante, porque la intercesión nos involucra a todos. Los que están permanentemente orando son los que están en mejor situación para recibir las bendiciones espirituales del cielo. Uno que está orando está en una mejor condición del que no está orando. Hermano, una persona que no ora es una persona que está en una mala situación. Mire qué terrible lo que le estoy trasladando. Los hermanos de Jesús ahora se están congregando. Mire, Cristo, hermano, en su camino ministerial, su familia lo tildó de loco. Estoy hablando de sus hermanos, de Jacobo, porque la Biblia dice más adelante, no sé si el versículo lo apunté, pero creo que está en 1 Corintios 15:7, porque Pablo dice, así como se le apareció a Jacobo. Entonces, hermano, los hermanos de Jesús lo tildaban de loco, no creían en su evangelio. Fíjese qué terrible. Pero cuando ven que él murió y que resucitó, inmediatamente se transformó su opinión y cambió, porque había un pueblo que estaba orando. Entonces la iglesia intercede, todos en oración. ¿Por qué? Porque la oración es el mejor estado que podamos tener. ¿Usted quiere estar en algún estado? Yo le digo, hermano, estés en un estado de intercesión. Aquellos que les gusta compartir en Facebook, en YouTube y no sé qué otras cosas, su estado aquí pensativo, su estado aquí triste, su estado aquí deprimido. Rechacen el nombre de Jesús. Ponga ahora mi estado en oración. Ponga mi estado en intercesión. ¿Por qué? Porque el que está en intercesión y el que está en oración tiene el mejor estado del que no lo está, aunque esté enfermo, pero está orando. Cuando está en una situación complicada, pero está en oración, no importa lo que se venga, no importa, porque él está en un mejor estado. Mire qué lindo esto, hermano. Mire qué lindo, mire cuántas cosas podemos extraer a la luz de la palabra, porque Cristo había prometido, hermano, sacarnos de las dificultades. Cristo nos estaba diciendo, ¿saben qué? El único que les puede dar respuesta a sus situaciones soy yo. No busquemos, hermano, en las cosas seculares la respuesta la tenemos enfrente de nosotros. Dios te ha estado hablando por todo este tiempo, más de 100 días que hemos estado en este encierro y en esta cuarentena. Dios te ha estado hablando hasta la saciedad a través de los ministros y todos los pastores que se nos ha dado ese llamado a la predicación. Y te llamamos también a ti para que podamos unirnos todos en intercesión. La iglesia está siendo llamada para que todos estemos en oración y poder, hermano, extraer toda la bendición que viene del cielo, que podamos extraer. Mire, qué interesante, porque aquí encontramos que cada una de las oraciones de estos hombres y estos siervos de Dios, utilizó el Señor esas oraciones para poder desatar su bendición. ¿Por qué no hemos visto tal vez la mano de Dios como deberíamos de ver su poder manifestado? Porque no estamos orando. Fíjense que escatológicamente la Biblia dice que se acabó el incienso en el cielo, y el incienso es las oraciones de los justos. En el tiempo final dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Renunciamos a eso. Lo que queremos es decirte con esta palabra: aviva el fuego del don del Espíritu de Dios que está en ti. Ese fuego del Espíritu de Dios tiene que levantarnos. Ese fuego del Espíritu de Dios tiene que venir, hermano, para que podamos recibir todas las bendiciones. Mire, una cosa más. La iglesia oraba. Dice la Biblia que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia, todos estaban en oración. ¿A dónde? En el templo. No, hombre, estaban cerrados los templos. ¿Sabe a dónde estaban orando? Estaban orando en la casa de la mamá de Juan Marcos. Ahí estaban orando. Y dice que cuando estaban en ese clamor de la oración, hermano, el Señor envió un ángel a la prisión donde estaba Pedro, y Pedro fue sacado.
por la oración, por la intercesión de la iglesia. Hermano, mire, esto sería lindo seguirlo viendo, pero sabemos que hay más palabras. Usted puede seguir escuchando y puede estar viendo mayor palabra de esto, porque esto es lindo. Podemos entender, hermano, que entonces los que permanecemos en oración estamos en la mejor situación. Yo voy a concluir. Creo que me di a entender y ojalá que lo que Dios me haya dado a mí le sirva también a usted para que podamos ver de mejor manera esto. Voy a terminar con el punto número 1. El punto número 1, vimos que Dios utilizó la oración de Noé, ¿verdad? Utilizó la oración de Noé para salvar la humanidad, pero la humanidad no quiso, entonces sirvió para salvar su familia. Vemos a Abraham, ¿verdad? Ya cuando Dios se le reveló y se manifestó el ruaj del Espíritu, utilizó el Señor la oración de Abraham para que se pudiera escapar del juicio su familiar, Lot en este caso. También vemos, podemos ver muchas intercesiones y muchos altares que levantó Abraham, pero me llama mucho la atención esta intercesión de Abraham. Ahora, vemos a Moisés. Moisés intercedió muchas veces por el pueblo. Es más, en algunas ocasiones el Señor, hermano, Dios le dijo: voy a destruir a este pueblo, es muy rebelde. Y Moisés, hermano, se paró enfrente y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Si lo vas a matar a ellos, mátame a mí primero. Mire el intercesor es el que se pone. Hermano, mire, tan así es el intercesor, es que está orando por el dolor del estómago de otro. El intercesor va a sentir ese dolor del estómago. Esa es la palabra verdadera del intercesor. Por eso Moisés, hermano, es un intercesor excelente. Es tan respetado hasta el día de hoy en Israel. Moisés, un hombre de Dios terrible. Vemos otro intercesor aquí, Elías. Un hombre que se paraba a orar y, hermano, clamaba a Dios y le decía: Señor, tú que eres el Dios de esta nación, abre los cielos y envía la ayuda. Mira, hermano, y dice que los cielos obedecían, hermano, porque había un hombre. Dios utiliza hombres para enviar sus bendiciones. Dios utiliza las oraciones y las intercesiones de su pueblo para enviar los recursos necesarios. Mire, número 5. Qué lindo, hermano. Vemos aquí a una mujer, no solo hombres, ¿verdad? Vemos a una mujer, vemos a Ana. Esta mujer, hermano, una mujer intercedora. Cuando hablamos de Ana, inmediatamente se nos traslada esa palabra oración. ¿De qué nos habla Ana? De eliminar la esterilidad, de anularla completamente. Ella tenía, hermano, una petición por su familia, pero esa petición fue contestada y afectó no solo su casa, sino que también afectó la nación en la cual ella estaba. Número 6, vimos otro hombre de Dios aquí, a Daniel, hermano. Daniel estaba orando 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Mire, hermano, en la mañana, en la tarde y en la noche. Ese hombre oraba seguido, constante. Y entonces dice que su oración era sanar la nación. Era, hermano, que se liberara a Israel de la cautividad. Y por último, vemos la iglesia, la entidad de la iglesia, en el nombre de Cristo. Mire, quiero dejarle esta palabra en su mente y en su corazón. Espero que sea de bendición. Para mí ha sido de mucha bendición y por eso me he dado la tarea de podérselo traer y podérselo también mostrar. Y si usted lo puede indagar y sacarle mayor riqueza, pues ahí de lo que de gracia recibimos, de gracia se lo entregamos. Quiero que oremos. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a ponernos en las manos del Señor. Y solamente quiero dejarle esto: la intercesión tiene un poder que desata las bendiciones del cielo. Si usted y yo nos levantamos como intercesores, como Dios quiere que seamos, vamos a desatar todas estas cosas. Y aún hay más cosas todavía. Pero creo que con estas 7 podemos encontrar ese corazón de Dios que está esperando que tú dobles la rodilla. Dios está esperando que tú clames para que Él envíe del cielo su contestación. Oramos. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora, Señor, vengo presentándome delante de tu altar como ministro y presento a cada uno de los que están escuchando a través de las redes sociales, a través de la televisión, del medio que nos estén escuchando o la radio. Que sea tu palabra entrando, Señor, ahí en sus corazones, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Venimos declarando, Señor, que sobre tu pueblo está ese anhelo de orar en todo tiempo, de orar constantemente. Tú mismo nos dijiste que oráramos para que no entráramos en tentación. Velad y orad, porque no sabemos el día y la hora que tú vendrás. Yo te pido, Señor,
en este momento, que extiendas tu brazo de misericordia, que nos veas con ojos de misericordia. Necesitamos, Señor, entender que solamente tú tienes la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. La respuesta está en ti, Señor. Levanta hombres y mujeres de intercesión. Levanta hombres y mujeres de oración, Padre de la gloria. Que se despierte ese espíritu de intercesión en nosotros. Aquellos, Señor, que se están adormeciendo, levántate tú que duermes, para que Cristo te alumbre. En el nombre de Jesús, venimos apelando a tu misericordia esta hora, Señor. Envía, Señor, la provisión del cielo. Envía, Señor, tu revelación del cielo sobre nosotros. Gracias te damos. Gracias te damos porque nunca ha faltado tus recursos, porque nos sigues abasteciendo. A pesar de que el mundo está en crisis, nosotros estamos en Cristo. Pedimos y oramos por todos aquellos que están con situaciones de enfermedad. Señor, envía el milagro, que se recupere la salud en ellos. Intercedemos por ellos en este momento. Nos ponemos ahora en la brecha, Señor, para que seas tú obrando el milagro en medio de los hospitales, en medio de los seguros, las clínicas. Utiliza doctores, utiliza médicos, bomberos, policías. Utilízalo, Señor, para que el milagro de la vida, el milagro de la salvación también esté en ellos. Sabemos que ahí hay hombres tuyos, hay hombres de Dios, cristianos, Señor, que también les hablen tu palabra. Utilízalos y que esta palabra llegue, Señor, para ejecutar la obra por la cual tú la enviaste. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor y mi invitación es: levantémonos en intercesión, levantémonos en oración constante. Como iglesia hemos sido llamados para eso. Hay muchas peticiones por las que orar y por las cuales también estamos viendo y vamos a seguirla viendo la mano poderosa de Dios, milagrosa. Enfermos sanados, enfermos sacados, hermanos, de la muerte. Solo Dios puede hacer eso. Yo lo creo. Así que te invito que todos estemos siempre en intercesión. De mi parte es todo. Espero que esta palabra sea de bendición. Que Dios te bendiga poderosamente.